Hola a todos, mi nombre es Ever Alexis Pérez Durán, estudio la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, tercer semestre, y hoy les voy a hablar acerca del fin o la caída del Imperio Romano Occidental. Vamos a partir desde la fundación de Roma, que va de la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo, quienes fueron criados por una loba. Rómulo asesina a Remo y funda Roma en el 753 a.C. aproximadamente. Después de ello, nace la monarquía romana, que es una sucesión de 7 reyes que van desde Rómulo por ser el fundador hasta Tarquinio el Soberbio, quien fue destituido por el Senado. En esa transición de la monarquía nace la república, y esa se implanta en el 509 a.C. hasta el 27 a.C. y se mantuvo hasta la época imperial. ¿Qué sucedió en la república? Se dieron muchas guerras entre los nobles y la plebe, se estipuló más el Senado, se dio el derecho romano, y esto permitió la expansión de Roma por toda la península italiana. El Imperio Romano nace aproximadamente en el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, ya que se dio ese fortalecimiento al personalismo, y así es como César, después de unas victorias, ¿sí?, de unas grandes victorias como en Egipto, por ejemplo, regresa a Roma para reclamar su título de emperador, pero es asesinado por el Senado. Es así que después de unas guerras que sucedieron por la muerte de César, Renato Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma. El Alto Imperio Romano se da desde el 27 hasta el 305 después de Cristo aproximadamente, y en este dibujo vemos toda esta extensión territorial del imperio por todo el Mediterráneo, parte de África, de Asia, la Galia, lo que conocen muchos como Francia, parte de Gran Bretaña y España. Toda esa expansión territorial también daban una serie de problemas, y la principal o fundamental era que hacía prácticamente imposible gobernar todo ese imperio tan grande como lo vemos acá desde Roma, ya que el costo del ejército se multiplicaba. Esas guerras redujeron de manera muy alarmante la población, y esto hacía que poco a poco se fuera como debilitando ese majestuoso imperio de Roma. A partir de ello, o de esa problemática de gobernabilidad, nace la tetrarquía, y es que se repartía el imperio en 4, en 2 Césares y 2 Angustos, como lo vemos en esta imagen. Diocleciano eh, vio esto inviable porque él quería siempre que hubiera una figura principal que gobernara el imperio romano, y anula esto. Desde el 305 hasta el 312 se dio una sucesión de reyes y muchas guerras internas por el poder, y finalmente es Constantino quien se convirtió en el último emperador de Occidente y el último emperador de Roma como imperio unificado. Y Constantino instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. Ya no se utilizaba el águila como insignia de las legiones, sino la cruz. Mucho más adelante, Teodosio dividió el imperio en dos: el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Y finalmente la caída del Imperio Romano Occidental se da en el 476 después de Cristo, debido a incursiones bárbaras, incursiones germánicas y aún incursiones persas. Pero no solamente fueron estas, sino la crisis interna del mismo imperio lo condujo hacia su mismo fin, debido a que el cristianismo replanteó la forma social, cultural, política y religiosa del imperio, ya que prohibió la esclavitud, y la esclavitud era la principal mano de obra para construir ciudades, para la agricultura, y esto redujo significativamente los ingresos, produjo hambrunas, y todo esto llevaron a que se estabilizara el Imperio Romano Occidental hasta llegar al punto de no poder financiar su propio ejército, y esto redujo, como lo vemos aquí en este dibujito, que todo ese imperio tan grande, tan majestuoso, se redujo prácticamente a nada y se dio ese fin.
Muchísimas gracias.